Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Preciosa y el día de hoy presentaré el capítulo número 4 del libro Negocios Internacionales de Charles Hill, el cual se llama Diferencias Culturales. Hablar del concepto cultura no reside solamente en generalizar la palabra para todas las culturas del mundo, debido a que dentro de las sociedades que conforman la raza humana existen diferentes tipos de cultura que no podrían definir un contexto como tal, para poder ser escrito en algún diccionario o para poder tratar de proyectar una idea hacia el mundo. Sería erróneo y mucho más en términos internacionalistas, los cuales deben de contemplar los factores que configuran a una sociedad con una cultura a la cual pertenecen. En este caso, las sociedades generan sus culturas a través de estrategias, normas y todo tipo de valores compartidos dentro de esa misma cultura, sociedad, para poder generar soluciones determinadas ante dichos problemas que viven en su día a día. Desde la sociedad más pequeña hasta la regional e incluso la internacional, podemos darnos cuenta de que los valores y normas actúan como una base y expresan específicamente las situaciones políticas y económicas, en lo cual nos estaremos refiriendo a continuación. Debido a que las normas se generan a partir de relaciones sociales, lo cual es muy interesante, ya que hablar de cultura, sociedad y nación podría llegar a ser un tema muy debatible y muy complicado de entender, pero para los múltiples factores que determinan el buen funcionamiento de estas implementaciones y normas a lo largo de la historia para los seres humanos, hablamos de que un sistema de valores y normas culturales se generan a partir de una filosofía política, de una filosofía económica, la religión, la educación, estructura social y un idioma, para poder entender y fusionar cada uno de estos elementos muy especiales y estratégicos que en determinado momento darán como resultado el progreso, porque esto es lo que buscan las sociedades a partir de una serie de conductas que pueden establecerse en los diferentes ámbitos que ya han sido mencionados, el cual genera esta estructura social a partir de una organización, una unidad que cada una de estas personas accede a tener dentro de una vida en grupo y que a su vez generan una trascendencia. Van mucho más allá de los estereotipos que se tengan, debido a que están pensando en grande, debido a que tratan de proyectar sus intenciones y hacer que esa unidad los respalde para poder determinar y asignar labores específicas y estratégicas que lograrán obtener una trascendencia con ganancias redituables para todos y funcionan de acuerdo a una estructura social que se compone a través de valores, normas, reglas, conductas con las cuales cada miembro se puede identificar. Considera a cada uno de los miembros para que tenga un factor de dependencia, pero al mismo tiempo de pertenencia, debido a que no solamente trata de hacer explotación del ser, sino que también lo involucra y hace que forme parte de para obtener beneficios generales. Es por eso que a partir de la cooperación se pueden resolver múltiples problemas que surjan en determinados momentos de la vida en sociedad y cultura, ya que a través de una administración adecuada, en donde siempre debe de existir un liderazgo por parte de las personas que se encarguen de obtener soluciones y que los demás trabajen conjuntamente para lograr el objetivo y poder fusionar todo tipo de ideas, estructuras, actividades y demás, generarán una organización, una cooperación y al mismo tiempo un sector económico con capacidad de garantía, que es lo que más nos importa, debido a que existe una estratificación social
hay una jerarquía, hablamos de un orden, un liderazgo y las personas que de cierta forma contribuyen a la obtención de este objetivo general. Por lo tanto, es importante hablar que un sistema capitalista también hace posible que este tipo de estructura social se permita, ya que la movilidad social no solamente hace referencia a una jerarquía establecida, sino que dentro del sistema capitalista en el que nos encontramos inmiscuidos, existe la posibilidad de que cada uno de los miembros de la sociedad, cual sea, pueda sobresalir y destacar. Por lo tanto, cambiaría de lugar o posición económica en la que se encuentra. Esto es muy importante, ya que en los ámbitos que existen hay una demanda constante, pero también hay un intercambio, lo cual posibilita que este intercambio de recursos se dé. Hay una facultad dentro de un sistema de clases que poco a poco, a través de las generaciones, va generando riquezas, prestigio y sobre todo poder. Las relaciones se mueven con base al poder que se tenga dentro de una estructura social, en una jerarquía que logre generar vínculos y estructuras de poder que sean aceptadas y acatadas. Por lo tanto, dentro de este sistema y la trascendencia que ha tenido la sociedad, la educación es un factor clave para poder determinar en qué tipo de estructura cada persona se quiere posicionar y cómo lo va a lograr, ya que la educación no es algo fortuito y se tiene que asegurar que la persona esté consciente del lugar que va a asumir y también que tenga la intención para poder lograrlo, ya que no todas las personas logran obtener ciertos beneficios simplemente por estudiar, sino que tiene que haber mucho más allá de todo eso, un mero interés por querer trascender. Y en este caso, lo que motiva a las sociedades, hablando en el factor económico meramente, es que el dinero llama dinero. Quizá puede sonar como una frase muy simbólica, una frase que constantemente la escuchemos y que no nos pongamos a pensar en qué es lo que realmente esta frase trae consigo, ya que existe un análisis dentro del entorno social que justo en la manera en la que el sistema lo ve, añade a un grado mucho más profundo. O sea, este análisis va mucho más allá de las cosas que se pueden hacer a través de una estructura social que permita conciencia y facilite la remuneración dentro de todos los ámbitos. Los sistemas religiosos y éticos son otro factor determinante para poder estructurar la complejidad de ciertos parámetros dentro de esta sociedad, debido a que de alguna forma los factores religiosos penetran o logran hacer hincapié en los valores éticos y morales que se tienen en una sociedad. No está por demás decir que el factor religioso juega un papel muy importante dentro de las conductas sociales debido a que rige o incide en la capacidad de pensamiento de las personas, pero que logra tener control sobre ellas de la mejor manera posible debido a que evidentemente el sistema político vigila los valores y conductas que se imparten. Por lo tanto, este a su vez genera una ideología que se proyecta en los individuos y los individuos a su vez la reflejan con acciones para contribuir a su entorno. Existen diferentes sistemas religiosos que podemos citar como el cristianismo, el islamismo, así como el hinduismo, etcétera, etcétera, o el budismo incluso. Pero cada uno de ellos tiene una idea diferente de ser presentado, ya que en cada uno de los sistemas, el sistema cristiano tiene la particular característica de hacer referencia hacia
la recaudación de diezmos y limosnas, que a su vez ejerce cierto poder sobre una sociedad alrededor del mundo, ya que es la religión más grande de todas, en donde hay mayores creyentes, y a su vez también incide en la facultad que tiene la Iglesia Católica para poder determinar cierta estructura en todo el mundo, no solamente en donde forma parte su principal sede, que es el Vaticano, sino que es en todo el mundo y proyecta esta idea de salvación, pero a su vez proyecta la idea de ética en el trabajo, por lo cual es una manera de desarrollar mayores ganancias expandiéndose. La cuestión con los aspectos del carácter con el cual se conforma el islamismo es que exige, tal cual lo leeré, el Islam exige la aceptación incondicional de la unicidad, potencial y autoridad de Dios, y la comprensión del objetivo de la vida es cumplir con los dictados de su voluntad con la esperanza de ser admitido en el paraíso. Por lo tanto, hacemos referencia a que lo mundano, a lo terreno, es simplemente una ilusión. Tener dinero y ganancias, etcétera, etcétera, hace referencia a que son ilusiones. Por lo tanto, en este sentido, el islamismo conduce más hacia un impacto espiritual mayor que el catolicismo. Pero también existen tradiciones que se basan en modernización e influencias occidentales, evidentemente, que son las del sistema capitalista por el cual el mundo se encuentra regido constantemente, y es por eso que hace que exista un principio económico en donde se prohíbe pagar o recibir intereses. También existen ciertas normas que son diferentes a lo que usualmente se conoce y lo aplican de acuerdo a su conveniencia, porque también tienen incidencia internacional. No solamente se encuentran sentados en una sola nación, sino que también tienen proyecciones alrededor del mundo. El hinduismo también es una fuerza moral de sociedad. Tiene consecuencias económicas que se apoyan en el sistema de base de castas. Es muy importante saber que ellos creen en la reencarnación, pero al mismo tiempo, por el hecho de creer que pueden trascender, generan otro tipo de valores y conductas que en determinado momento pueden acceder a cambiar de estatus social dentro de esa jerarquía. El confucianismo también hace referencias a que las bendiciones no llegan solo por lealtad, sino por trabajo. Evidentemente es un mensaje para poder hacer negociaciones, para poder ponerse a trabajar y decir que las cosas no llegan por sí solas y que una cosa es lo religioso, pero otra cosa es lo que se necesita para subsistir en un sistema capitalista. Por otra parte, el lenguaje también juega un papel sumamente importante que no podemos descartar, debido a que existe la necesidad de una sola lengua dentro de la globalización. En este caso lo podemos ver con el inglés. Cualquier persona que no sepa hablar inglés alrededor del mundo se encontraría en una situación muy complicada por no entender qué es lo que está pasando. Y esto es lo que la globalización ha hecho, permitir que solamente una lengua se hable alrededor del mundo como tal, para poder generar intercambios, negociaciones y todo tipo de interacciones y relaciones con las personas. Sin embargo, esto también es un arma de doble filo porque representa una idea mucho más grande que no siempre puede ser entendida, ya que si se comete algún error, entonces los precios pueden llegar a ser muy caros. El lenguaje táctico también hace referencia hacia la proyección que se hace conforme a la imagen pública. ¿Por qué? Porque una cosa es proyectar la imagen y otra cosa es también crear la imagen, que requiere de un lenguaje muy, muy táctico, muy estratégico para poder ponerse en marcha y para que de esta forma surjan las negociaciones.
Por lo tanto, estos factores son capaces de ejemplificar cómo se dan este tipo de relaciones a raíz de de las percepciones que se vayan a tener a futuro. Hablamos también de educación, y la educación es una simple licencia para poder ejecutar. Al menos así es como lo entiendo, debido a que el hecho de hablar sobre tener una licenciatura genera una incertidumbre, o al menos despierta la curiosidad de decir qué es una licencia, ¿no? O sea, hablar de una licencia también es como la facultad que se te da para poder hacer ciertas cosas. En este caso, tener una licenciatura es tener la facultad de poder desenvolverte o desarrollarte en ciertos ámbitos con los cuales estás especializado y capacitado para hacer. Por lo tanto, es importante considerar que dentro de un trabajo existe también una cultura en donde existen procesos de administración que se dan a partir de prácticas que pueden ir cambiando circunstancialmente dependiendo de la situación que se esté viviendo. Y existen factores sumamente determinantes a la hora de inmiscuirse en los términos del trabajo, ya que el individualismo, por un lado, existe, pero también el colectivismo. Se necesita individualismo, se necesita colectivismo. Pero en este caso, al irnos transformando en una sociedad globalizada, no podemos simplemente decir que las cosas van a ser individualmente, sino que se necesita del equipo, se necesita de esa proyección, se necesita de esa capacidad de negociación, pero que tengo un equipo que me respalda, un equipo que está dispuesto a seguirme y un equipo con el que tengo que trabajar, porque las cosas son en función de la ganancia de todos. Por lo tanto, es importante reconocer que estos factores han sido determinantes dentro de los diferentes prejuicios culturales que se han hecho. ¿Por qué? Porque en este caso yo soy una mujer que está hablando de negocios internacionales por estar explicando este libro, pero muchas veces las personas no podrían estar tan de acuerdo con que yo estuviera haciendo esto por el hecho de ser mujer. No es algo que se vea ya con continuidad o con mucha frecuencia en Occidente, pero ¿qué tal cuando hablamos de Oriente? Es muy difícil hablar de estos temas porque sin duda suman grandes factores de riesgo, incertidumbres, distancias de poder, individualismo y masculinidad. Dentro del cambio cultural podemos hablar de la evolución constante que he tenido a partir del poder, dinero, capacitación económica que fortalece el individualismo, y también un factor muy importante de cómo se siente incidir independientemente. El hecho de hablar de ser individualistas y tener la facultad, la capacidad, el poder de tomar las decisiones por sí mismo, pero que al mismo tiempo genera otro tipo de pruebas y otro tipo de riesgos que se deben de tomar. Por lo tanto, hablar de peleas por puestos ejecutivos requiere todavía mucho más preparación, capacitación y desempeño, lo cual es muy conveniente para las empresas debido a que ellas no se preocupan por emplear a las personas mejores capacitadas como tal, porque las personas tienen que ser las que demuestran que son las mejores para ese puesto. Las personas son las que deben de tener mucho más arraigo y preocupación por cómo es que van a conseguir ese lugar. Evidentemente es necesario que existan personas capacitadas y que sepan ejecutar su labor correctamente, lo cual es conveniente para las empresas debido a que hay mayor rendimiento y mucho más esfuerzo por un puesto laboral. Por ende, podemos decir que los negocios son proyecciones a futuro.
también se generan dentro de una estructura social que si tienen educación podrán tener mucho más control, más análisis y que esas proyecciones a futuro generen la obstaculización mínima con referencia hacia el enemigo con el que compiten, ya que no todo es ganar la mayoría de las veces. Es el objetivo y es el ideal. Sin embargo, es una competencia constante y eso también es algo bueno. No solo podemos decir que el hecho de generar competencia dentro de un mundo globalizado es terrible, porque no, para nada. Hay muchos factores que se han involucrado constantemente que son importantes y que ya hablaremos a continuación en los posteriores capítulos. Muchas gracias.